Vamos a recordar que estábamos hablando que la patología se encarga de estudiar los cambios estructurales, los cambios que se dan a nivel bioquímico y los cambios moleculares y que sufren las células en los diferentes procesos. Solo voy a admitir a alguien, permítanme. Si quiere yo los acepto, no se preocupe. Sí, por favor, así no, porque creo que si no se me empieza a trabar aquí se ve un relajo. Bueno, entonces, como les decía, estudia estos cambios estructurales, los cambios bioquímicos y funcionales que sufren las células y todo esto con el fin, pues, de entender por qué en determinadas patologías, por ejemplo, en hipertensión, en diabetes, el paciente, por ejemplo, en la diabetes, por qué va a sufrir de mucha sed, de pérdida de peso, por qué se va a sentir cansado. Todo esto es porque hay cambios que se dan a nivel de las células. Y tenemos que entender todos esos cambios y cómo funciona la célula para poder entender por qué se van a manifestar determinados signos y determinados síntomas. No corre. Aquí está. Vamos a hablar un poquito de los orígenes de la patología. La patología se puede remontar la primera aplicación del método científico en el campo de la medicina en el Medio Oriente, y esto se dio durante la Edad de Oro del Islam y en la Europa Occidental durante el Renacimiento italiano. Los médicos de la antigua Grecia, como Herófilo de Calcedonia y Erasistrato de Quíos, llevaron a cabo las primeras disecciones sistemáticas en la primera parte del tercer siglo antes de Cristo. Ahí ellos ya empezaban a hacer disecciones en cuerpos de personas que habían muerto. Sin embargo, el primer médico de quien se sabe que realizó una autopsia fue el árabe Abençoar, seguido de Antonio Benivieni, al que se le atribuye realmente el haber introducido la necropsia al campo de la medicina. Él pues se dio cuenta de que a través del estudio de los cuerpos que ya habían pues muerto, se podía pues entender la causa de la muerte y esto podía dar pues respuesta a lo que la gente quería saber, ¿verdad? Porque estaban muriendo las personas. Fue hasta Giovanni Morgagni que describió esta obra, que no la puedo pronunciar, pero ahí está escrita, en donde ellos ya describen más de 600 autopsias que realizaron de forma parcial y completa. Pero fue hasta Karl Rokitansky quien se tiene evidencia que realizó 20,000 autopsias y supervisó por lo menos otras 60,000 durante toda su vida. Todo esto es lo que da origen a la patología macroscópica, que es lo que pues, podemos nosotros ver a través de ver un órgano, que si no bien no hacemos una necropsia, si nosotros vemos un órgano y lo vemos enfermo, podemos decir, bueno, por ejemplo, un hígado, ¿verdad? Que vamos a ver, no sé si ustedes han visto alguna vez el hígado pues, de una res, que regularmente la gente a veces se lo come, y comparado con un hígado que nosotros vemos de un paciente que tiene cirrosis, es un hígado que vamos a ver como nodular, que va a tener como esa consistencia como de empedrado, como que ustedes vieran una calle empedrada. Entonces, todo esto, pues, si uno lo ve así macroscópicamente, pues puede dar también el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, este paciente pues tenía cirrosis, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere más bien la patología macroscópica. Luego ya fue hasta Rudolf Virchow, que es conocido como el padre de la patología moderna y también el padre de la patología microscópica, que fue el primer médico destacado que hizo hincapié a que las manifestaciones de la enfermedad eran visibles a nivel de la célula. O sea, que él fue el que dio la primera idea de que todo lo que nosotros veíamos que manifestaba un paciente era porque habían cambios a nivel celular. Seguido de Julius Congen, que fue su alumno, él combinó técnicas de la histología con manipulación experimental en el estudio de la inflamación y lo convirtió realmente en uno de los primeros patólogos experimentales. Y también fue el pionero en el uso de procesos de secciones congeladas. Y esto es lo que da origen a la patología microscópica. Hoy en día, pues para que se haga un diagnóstico patológico, se tienen que integrar todas las técnicas, ¿verdad? Hay que integrar lo que se ve a nivel macroscópico, lo que se ve a nivel microscópico. También hay patólogos que se dedican a
a la patología experimental. Y en cuanto al uso de las secciones congeladas, pues esto es lo que nosotros utilizamos para hacer diagnósticos transoperatorios, que esto quiere decir que cuando hay un paciente que está en sala de operaciones, por ejemplo, y el clínico sospecha de que puede ser una enfermedad o un tumor, o tiene dudas, él puede enviar partes, ¿verdad?, de lo que está viendo y se hace a través de secciones congeladas con un aparato especial que se llama criostato. Se hacen cortes y se pueden hacer diagnósticos en cuestión de 15 minutos, ¿verdad? No todo se puede diagnosticar claramente, pero sí se puede saber por lo menos si es benigno, maligno y poder ayudar al clínico a saber qué decisión tomar en cuanto a lo que está haciendo en sala de operaciones. Por ejemplo, si es algo maligno, en el caso de cirugía ginecológica, él puede decir, bueno, entonces quito no solo el útero, los ovarios, sino que ya hacen disecciones ganglionares, líquido que se encuentra en cavidades, ¿verdad? Es una rutina de ovario o de endometrio, como se conoce, comparado a que si es una patología benigna, pues únicamente se quita el útero, por ejemplo. Entonces, todo esto se tiene que integrar, aparte de que también está ya la patología molecular, que esto nos va a ayudar más que todo en el diagnóstico, con el tema de que hoy en día existe terapias que se llaman terapias blanco, que son dirigidas específicamente a mutaciones o cambios en distintos genes y que pues también tienen que ver con el diagnóstico patológico. La patología tiene varias ramas, ¿verdad? Pero las tres principales son la anatómica, que aquí pues hay, aparte de que se puede ver esto, hay un montón de subespecialidades y aquí entra ya, hay patólogos que son patólogos ginecológicos, patólogos que son patólogos moleculares, patólogos pulmonares, como todo lo que ustedes se imaginan que existe, por ejemplo, cirugía, medicina interna, endocrinología, pediatría, gastroenterología, la misma cantidad de subespecialidades en patología anatómica. Y en esta rama entra también la genética. Luego está la patología clínica, que es la que se encarga más que todo de ver laboratorios, banco de sangre, el área de microbiología. Para los que pues tengan la posibilidad de ir a hacer su práctica clínica al Roosevelt, van a ver que pues ahí los patólogos que estamos ahí o que están, pues son patólogos clínicos y anatómicos. Y ustedes van a ver que para que puedan darle células a los pacientes, paquetes globulares, van a tener que presentarles el caso. Entonces es importante que ustedes entiendan y logren correlacionar más bien. La idea de este curso es que ustedes puedan correlacionar lo que le está pasando al paciente, por qué está presentando, por ejemplo, fiebre, por qué está taquicárdico, por qué sus respiraciones aumentaron, todo lo que está pasando a nivel de las citocinas que están produciendo la inflamación y por eso el paciente, por ejemplo, tiene fiebre, porque a la hora de que presenten a su paciente van a tener que poder entender eso, porque si no, no les van a dar las células. Y luego está la patología forense, que pues ya se encarga más que todo de realizar necropsias, ¿verdad? Para saber la causa de la muerte. Existen también los patólogos forenses que se dedican a las necropsias clínicas, que son para identificar causas de muerte, y los que se dedican específicamente al diagnóstico pues, de muertes violentas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, los que trabajan en INASIF. Y además de esto, pues está lo que les decía, que es la patología experimental, que se dedica pues ya a hacer estudios de investigación in vitro y todo para poder ir pues haciendo nuevos descubrimientos. Pero en general la patología se va a dividir en general y sistémica. La general, que es la que ustedes van a ver en este semestre, es la que estudia las reacciones habituales de las células y los tejidos ante determinado estímulo. Y la sistémica, que es la que van a ver los siguientes 6 meses, que son las alteraciones y mecanismos específicos de cada órgano, ¿no? Entonces, en este semestre nos vamos a enfocar en la patología general y por eso es que todo este semestre vamos a estar hablando de la célula, de los mediadores de las células, de por qué la célula actúa de esta o de otra forma para poder adaptarse. El proceso patológico tiene 4 puntos importantes, ¿verdad? El primero es la etiología, y la etiología es conocer la causa, ¿verdad? ¿Por qué fue que determinada enfermedad empezó en el paciente?
Antes se creía pues que había solamente una causa y que eso era lo que desencadenaba el resto de partes del proceso patológico. Sin embargo, ahora se sabe que no, en la mayoría de las enfermedades no es una causa. No es solamente una causa, más bien. Por ejemplo, si hablamos de cáncer, ¿verdad? No es solamente en específico de cáncer de mama, por ejemplo. No solamente el paciente va a tener que tener determinado gen, sino que también el paciente va a tener que cómo acumular diferentes cosas para poder desarrollar el cáncer. Luego están la patogenia, que lo que ve es, pues, por qué se da la enfermedad, ¿verdad? Y luego aparecen ya los cambios morfológicos. Esto quiere decir, bueno, la patogenia es algo importante que veamos porque es una de las áreas más importantes. Y lo que significa es que nos va a dar este punto entre por cuándo fue la causa y por qué empezó a desarrollarse. Todo este tiempo que surge entre que empieza algo, digamos que está determinado gen, y que empieza realmente a desarrollarse la enfermedad. Puede ser un periodo muy corto, pero también pueden pasar años y tienen que acumularse diversas cosas para que la enfermedad realmente se desarrolle. Después están los cambios morfológicos. Antes, pues la patología se hacía básicamente solo por los cambios morfológicos que se lograban ver en el microscopio. Sin embargo, ahora pues ya se sabe que hay entidades que pueden mostrar el mismo patrón, pero que no van a tener o que no van a venir de la misma vía molecular de desarrollo. Y si volvemos a hablar, por ejemplo, del cáncer de mama, por ejemplo, si nosotros vemos al microscopio, ¿verdad? Vemos una laminilla y vemos un patrón de cáncer de mama que no es específico, ¿verdad? Vamos a ver lo mismo en dos laminillas diferentes. Sin embargo, para una paciente, puede que sea una paciente joven, por ejemplo, y que pues ella haya desarrollado el cáncer debido a que tenía una mutación en el gen de BRCA. Pero vamos a ver otra paciente con los mismos cambios morfológicos, pero que la paciente pues realmente no tiene la mutación, sino que se dio porque la paciente pues con la edad el sistema de reparación del ADN se arruinó y empezó a acumular mutaciones que al final desarrollaron el cáncer. Vamos a ver el mismo patrón, sin embargo, pues no va a ser la misma vía molecular de desarrollo. Por eso es que tiene que haber una integración que sea molecular, que haya también genética y también farmacogenómica. Y por último, pues ya vamos a ver las alteraciones funcionales y las manifestaciones clínicas, que esta ya pues es la secuencia de todos los cambios genéticos, estructurales y bioquímicos que se dieron para poder que el paciente empezara a desarrollar la enfermedad. Entonces tiene que pasar todo esto, es el proceso patológico para que una enfermedad se desarrolle. Desde que empezó una causa, el tiempo que pasó, los cambios que se empiezan a ver a nivel celular y ya cuando el paciente presenta realmente una alteración en la función o alguna manifestación clínica. Como les digo, depende de la enfermedad, puede ser de días o puede ser bien de años, ¿no? Vamos a ir hablando poco a poco de cada una. En cuanto a la etiología, pues lo que les decía que era la causa, ¿verdad? Puede ser genética o puede ser adquirida. Si hablamos de la genética, esta puede ser por mutaciones, por variantes genéticas o también puede ser por polimorfismos, por ejemplo. Que los polimorfismos, pues ustedes pues, se recuerdan, ¿verdad? Que el ADN se compone de nucleótidos y estos nucleótidos pues se supone que deben ser muy parecidos para todas las personas, ¿verdad? Solo cambian en algunos pares de bases. Los polimorfismos, lo que pasa es que en determinada población va a haber un cambio de alguna de estas bases o de alguno de estos nucleótidos, pero se va a presentar en toda la población. Eso es lo que se llama polimorfismos, o sea que puede ser, por ejemplo, que la población de aquí de Guatemala tenga determinado polimorfismo y esto sea causa de que presentemos más cáncer de estómago, por ejemplo. Y en El Salvador, puede que las personas del Salvador tengan un cambio de nucleótidos que lo que produzca es que estas personas o esta población sea más, o sea, tenga más predisposición al cáncer de mama, por ejemplo. Estos son los polimorfismos que están presentes en determinada cantidad de la población. Y luego están pues también las variantes génicas, que estas se tienen que dar en menos cantidad de la población, si no ya es un polimorfismo,
pero pues todo esto tiene que haber un cambio a nivel genético. O pueden ser bien adquiridos, que es ya sea por infecciones, por la dieta que llevan los pacientes, pueden ser también por fenómenos químicos o fenómenos físicos. Pero como les decía, se ha visto hoy en día que una enfermedad ni solo es genética ni solo es adquirida. Es la mezcla y la suma de tanto cambios genéticos como cambios adquiridos. Y esto, pues, lo que principalmente lo explica va a ser en el cáncer. Bueno. La patogenia va a tener 3 pasos importantes, ¿verdad? Que son los episodios celulares, los cambios bioquímicos y los cambios moleculares que se tienen que dar en la célula para que pase lo que les digo, el tiempo de exposición hasta que se desarrolla la enfermedad. La célula tiene que sufrir diferentes cambios, las vías moleculares tienen que cambiar para que la enfermedad se pueda desarrollar. Los cambios morfológicos se van a correlacionar más bien con las alteraciones estructurales en las células y tejidos características de una enfermedad. Y lo que ya les expliqué, ¿verdad? Que 2 lesiones morfológicas pueden ser iguales, pero venir de diferentes mecanismos moleculares. Ahora las alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas, pues ya son los signos y los síntomas que va a presentar el paciente, y esto también nos va a determinar la evolución y el progreso del paciente. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del cáncer de mama, ¿verdad? La paciente, pues, como les digo, si es una paciente joven que tiene 22 años, es un cáncer que molecularmente también es mucho más agresivo, la evolución de esta paciente va a ser peor, ¿verdad? Y el progreso, pues, va a ser mucho más agresivo. El tiempo esperado de vida va a ser mucho menor, contrario a una paciente de unos 60 años, ¿verdad? Que vemos que es un cáncer de mama que está bien diferenciado, que no es un triple negativo, que responde bien al tratamiento, a la quimioterapia, es una evolución que va a ser mejor y el progreso, pues a largo plazo puede tener una sobrevida mejor. Entonces, bueno, más bien es lo de la parte de la tarea que les dejé, la célula, para que podamos entender qué hace cada cosa. Ustedes lo tienen que hacer igual en su dibujo, pero es solo como un recordatorio, ¿verdad? La membrana es lo que va a separar el interior del exterior de la célula. La célula tiene que estar protegida y todos los orgánulos tienen que estar protegidos para que funcionen bien. El citoplasma, que va a ser la parte líquida, y ahí van a estar contenidos los organelos. El núcleo, que esto es muy importante, es el cerebro de la célula. Ahí va a estar el material genético, o sea, el ADN de la célula. Si esto se pierde, pues se pierde todas las funciones de la célula. El retículo endoplásmico, que es como la tubería, en el sistema de tuberías, ahí se van a dar los procesos metabólicos. Vamos a tener ahí el proceso metabólico en el retículo liso y la producción de proteínas a través de los ribosomas en el retículo rugoso. El aparato de Golgi, que va a ser el que va a ir mandando a cada proteína que se va sintetizando al destino correcto al que tiene que ir. El centrosoma, que se va a encargar de organizar y producir los microtúbulos que van a formar el citoesqueleto. Y el citoesqueleto es el que vamos a ver, aquí está más abajito, que ese es el que va a mantener la estructura de la célula. Este citoesqueleto no es rígido, es blando, por eso permite que la célula se vaya adaptando, se vaya moviendo. Si hay una presión mecánica, no se destruya, sino que es flexible para que la célula pues sobreviva. Las mitocondrias, que también son parte muy importante, y ya lo vamos a ver, ir viendo conforme vaya avanzando pues en las clases. ¿Por qué? Porque producen la energía, y sin energía no hay nada más tampoco en la célula. Los ribosomas, que van a trasladar el ARN a proteínas. Los lisosomas, que son como el estómago de la célula, que se van a encargar de la digestión. Los peroxisomas, que van a defender de radicales libres a la célula. El citoesqueleto, que ya lo explicamos, y las vacuolas, que son las que se van a encargar de mantener ahí dentro de ellas, pues, moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿no? Entonces, la célula va a responder al estrés. Este diagrama me gusta mucho y creo que explica en general lo que la célula hace y cómo va a sobrevivir o morir. La célula va a ser expuesta a determinado estrés, ¿verdad? O algún estímulo que le haga daño. Si es solamente estrés, la célula puede adaptarse. Y esto es lo que se denomina homeostasis.
¿verdad? Es ese equilibrio que la célula logra mantener. Por ejemplo, bueno, entonces le está llegando menos oxígeno a la célula, entonces voy a producir menos ATP y voy a producir menos ATP porque voy a producir menos energía y entonces eso me va a mantener viva. Se adapta, sobrevive, ¿verdad? Si no puede adaptarse a la célula, lo que sucede es que hay un daño celular. Y el daño celular puede ser pues leve y puede ser transitorio. La célula se va a dañar, pero se repara y regresa a ser una célula normal. Sin embargo, si el daño continúa o es un daño severo, por ejemplo, en una quemadura, ¿verdad? El daño va a ser severo, hay una lesión que es irreversible. Y entonces esto puede llevar a 2 vías de muerte celular, ¿no? Que van a ser la necrosis o la apoptosis, que ya vamos a ir viendo bien, pues, cómo funciona cada uno. Entonces, la célula o se adapta o tiene una lesión reversible que puede llevar a que se cure la célula, digamos, y vuelva a ser una célula normal, o puede ser una lesión irreversible que va a llevar a la célula a morir de cualquier forma. Entonces, esas son las respuestas, lo que la célula va a hacer, o se adapta o muere. Entonces, tenemos esta tablita que también explica bastante bien cómo se adapta la célula. La célula se adapta a través de modificar, como les digo, ya sea su tamaño, su forma, o se hace más pequeña, o se hace más grande, o se muere. Entonces, si hay un estímulo que es fisiológico, que no sea un estímulo letal, la célula se va a adaptar. Si, por ejemplo, empieza un incremento en la demanda o en la estimulación, ya sea por factores de crecimiento o por hormonas, la célula lo que va a hacer es aumentar su funcionalidad y su tamaño. Entonces, va a haber una hiperplasia o una hipertrofia. Si la célula, en cambio, no va a tener nutrientes y deja de ser estimulada, la célula va a sufrir entonces de atrofia. Y la metaplasia, como vamos a ver más adelante, es un cambio que la célula hace a que hay un estímulo que está irritando a la célula de manera crónica, ¿no? Entonces, lo que hace la célula, bueno, es defenderse y cambia el tejido, el epitelio que tiene, por otro diferente y eso la va a proteger. Si la célula no tiene oxígeno, si la célula sufre algún daño químico o alguna infección microbial, produce también, pues lo que les decía, daño celular. Si el daño es agudo y es transitorio, la lesión va a ser reversible. La célula lo que va a hacer es llenarse de edema y de grasa, pero esto lo puede resolver y nuevamente regresa a ser normal. Pero si el daño es progresivo y severo, lo que les decía, incluyendo si hay un daño al ADN, aunque sea por un estímulo leve, si se daña el ADN, la célula se tiene que destruir. Cuando la célula ya no se destruye, es que empieza a crecer y a dividirse de forma normal y empieza entonces a haber enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Pero si hay un cambio irreversible, lo que debería hacer la célula es morir. Entonces muere a través de necrosis o de apoptosis. Si hay alteraciones metabólicas, ya sea genéticas o adquiridas, o el daño es crónico, lo que empiezan a ver son acumulaciones, que eso lo vamos a ver ya en la tercera clase. Y pues si los cambios son subletales, son acumulativos y tienen a lo largo del tiempo, lo que la célula va a hacer es solamente envejecer y eventualmente pues va a morir también. Entonces, las adaptaciones del crecimiento celular se dan o más bien a través del tamaño de la célula, del número de la célula, de cambiar el fenotipo de la célula, de la actividad metabólica y de las funciones que va a desempeñar la célula. La hipertrofia, por ejemplo, se refiere más bien al aumento de tamaño de las células como consecuencia del cual se registra un tamaño del órgano. Si nosotros vemos que, bueno, las células son pequeñitas, pero si las células tienen que haber más y más células o más grandes, en este caso la hipertrofia es que van a hacerse más grandes, van a aumentar su tamaño, pues el órgano al que están afectando también van a tener que aumentarse su tamaño. Es importante decir que la hipertrofia no se va a dar en células que se dividen. Por ejemplo, si hablamos de hiperplasia y hipertrofia, estas regularmente se van a dar juntas. Hay un aumento que se necesita en las funciones celulares y entonces ahí hay hiperplasia. Pero si la célula no se puede dividir, únicamente va a haber hipertrofia. En el caso, el ejemplo más común es en el corazón y en el músculo esquelético porque estos dos no pueden dividirse, entonces únicamente van a sufrir de hipertrofia. La hipertrofia puede ser fisiológica o puede ser patológica.
En la fisiológica lo que va a haber es un aumento de la demanda funcional o de la estimulación, ya sea por parte de las hormonas o por parte de factores del crecimiento. Y la patológica es cuando hay aumento de la demanda también, pero que esta vaya a causar a la larga una enfermedad o un daño irreversible. Si estamos hablando de fisiológica, por ejemplo, vemos acá en la imagen 2 cervix. Si vemos la imagen de la izquierda, vemos un cervix pequeño, ¿verdad? Un útero, más bien, perdón, un útero pequeño, que es un útero de tamaño normal, comparado con un útero de una mujer embarazada, ¿verdad? Que acaba de tener a su bebé. Vemos que hubo un aumento en el tamaño del órgano, ¿verdad? Y entonces esto es lo que se conoce como hipertrofia. Si vemos ya las imágenes a nivel histológico, vemos que en la de en medio está un miometrio que es de aspecto normal, ¿verdad? Pero estas células son pequeñitas. Sin embargo, si vemos el útero de la mujer que estaba embarazada aquí hasta la derecha, vemos que la célula es de un tamaño grande. Los núcleos ya se quedaron chiquititos y tiene un abundante citoplasma. La célula es muy grande y eso es lo que hace que el órgano también se vuelva grande. Pero esto es una adaptación fisiológica. En el caso de los fisicoculturistas, las personas que hacen mucho ejercicio, es lo mismo que le pasa al músculo esquelético, ¿verdad? Que empieza a sufrir de hipertrofia. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la demanda de la carga y pues tiene que responder el músculo de alguna forma y entonces se empieza a hacer más grande y pues por eso aumenta de tamaño. Otra cosa importante en la hipertrofia, por ejemplo, en el caso de los fisicoculturistas o deportistas, es que la célula es capaz de cambiar a formas embrionarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del músculo esquelético, la isoforma de alfa, de la miosina, de alfa-miosina, es reemplazada por la de beta-miosina. Y esto lo que va a hacer es que la contracción sea más lenta y que se necesite una menor cantidad de energía para poder responder a la carga de trabajo y que el músculo sea mucho más fuerte y gastando mucha menos energía. Entonces, eso también es capaz de hacerlo la célula, de regresar a isoformas que sean neonatales, por ejemplo, como en el caso del músculo esquelético. Ahora, si hablamos ya de una hipertrofia patológica, lo que vemos es, por ejemplo, la más común que vamos a ver es la del corazón. Esto es lo que vemos al centro, pues es un miocito normal, ¿verdad? Vemos el tamaño de las paredes de los ventrículos, que pues si ustedes ven la luz del ventrículo se ve todavía bastante grande, ¿verdad? Sin embargo, si hay cambios, por ejemplo, de aterosclerosis, entonces va necesitando más demanda. Hay una demanda, pero que no es fisiológica. O bien los pacientes que tienen hipertensión, que el flujo de la sangre va a ir con mucha más presión, empieza a haber un estímulo. Entonces, lo que hace el miocito es, bueno, hay más estímulo, entonces yo tengo que adaptarme, me tengo que hacer más grande, porque no puede tener más células. Entonces, la única forma de adaptarse es hacerse más grande. Y como vemos aquí en la imagen de la izquierda, pues este ya es un miocito que se hipertrofió, que se adaptó, y si vemos las luces de los ventrículos, pues son mucho, mucho más pequeñas, ¿verdad? Y esto al final, a la larga, va produciendo daños, que lo que van a hacer es que las células se empiecen a llenar de edema, los cambios estos grasos, y al final produce una muerte celular, que en este caso, en el caso del corazón, se va a traducir en infartos. Lo que ven ustedes a la derecha, ven el corazón que se ve rojito, ¿verdad? Pero el área blanca que están viendo ahí es un área de infarto. Y esto es porque la adaptación llega a un momento en el que la célula, si el estímulo sigue y sigue y sigue, la célula no es capaz de adaptarse y entonces tiene que producirse un daño pues irreversible y va a morir. ¿Cuáles son los mecanismos de la hipertrofia? La hipertrofia funciona a través de acciones integradas de los sensores mecánicos. Como les decía, aumento de la carga de trabajo y de los factores de crecimiento o aumento de los estímulos hormonales. Hay señales que se originan en la membrana celular que activan redes de transducción de señales, que en el caso de la hipertrofia fisiológica va a utilizar la vía del fosfatidinoinositol 3-sinasa,
y en el AKT, y en el caso de la hipertrofia patológica va a usar los receptores acoplados a las proteínas G. Pero aparte de eso, hay otros factores de transcripción como GATA4, el factor nuclear de células T o el factor potenciador de miocitos 2 que también pueden intervenir y activar vías de señales que lo que van a conducir es a la hipertrofia. Ahora bien, la hiperplasia. La hiperplasia es un aumento en el número de células en un órgano o tejido de igual forma que la hipertrofia en aumento a un estímulo van a responder. Entonces, hay un estímulo de hormonas, hay un estímulo de algún daño mecánico, tengo que dividirme y necesito más células. De igual forma puede ser fisiológica o puede ser patológica. Si hablamos de la fisiológica, quiere decir que hay una necesidad de aumentar la capacidad funcional de los órganos sensibles a las hormonas o bien la necesidad de compensar tras una lesión o resección. Ejemplos claros de la fisiológica, de una hiperplasia fisiológica, va a ser las glándulas mamarias. Al momento de que la mujer está embarazada y va a dar a luz, la mamá empieza a crear nuevas glándulas y más glándulas y más glándulas. ¿Por qué? Porque tiene que prepararse para una producción de leche. Entonces hay una hiperplasia y tienen que crearse más y más conductos, más y más glándulas para poder responder al estímulo, tanto de las hormonas del embarazo como cuando el bebé empiece ya a succionar. Otro ejemplo es los pacientes que donan hígado. No sé si ustedes han oído, ¿verdad? Pero uno puede donar parte de su hígado y el hígado eventualmente va a volver a crecer. ¿Esto es por qué? Porque las células reciben el estímulo del daño y empiezan a reproducirse hasta que el hígado vuelve a tener su tamaño y su función normal. Y en el otro ejemplo, claro, de compensación más bien es tras una lesión. Obviamente no una lesión pequeña como esta, ¿verdad? Una hemorragia pequeña, pero tras un accidente grande, una hemorragia grande, la médula ósea es estimula la eritropoyetina y esta puede aumentar hasta 8 veces su producción de células hematopoyéticas. Entonces, esto pues no es patológico, ¿verdad? Son cosas que el cuerpo hace pues para lograr sobrevivir y también como una forma de adaptación. Y la patológica lo que hace son acciones excesivas o inapropiadas de las hormonas o factores de crecimiento que van a actuar sobre determinadas células. Ejemplos de la hiperplasia patológica es la hiperplasia endometrial. Lo que sucede es que en la hiperplasia endometrial lo que sucede es que hay un estímulo, ¿verdad? Cada vez que inicia el ciclo menstrual hay un estímulo de los estrógenos y esto hace que prolifere el endometrio, ¿verdad? Que se prepare otra vez. Luego, al día 14 más o menos, va a intervenir la progesterona y la progesterona dice, bueno, detengo la producción de estrógenos y entonces también se detiene la proliferación del endometrio. Sin embargo, cuando hay un desorden hormonal, esto puede que no esté pues equilibrado, ¿verdad? Y entonces sigue produciendo los estrógenos y sigue proliferando y proliferando, y entonces no hay un balance. Y a la larga, pues esto puede ser patológico. ¿Por qué? Porque si empieza a haber más células, a diferenciarse más células, empiezan a haber condiciones que pueden ya volverse atípicas. Hay dos formas de hiperplasia endometrial, que es la que tiene atipia y la que no tiene atipia. La que tiene atipia puede que después progrese a un cáncer de endometrio, por ejemplo. Entonces, ahí ya hay un problema y hay que tratarlo, ¿verdad? Y es porque la célula solamente se estaba adaptando, ¿verdad? Bueno, como siguen habiendo estrógenos, yo tengo que seguir produciendo células para que se diferencien endometrio. Pero a la larga esto puede que se salga de control y la proliferación se vuelva atípica. En la próstata sucede lo mismo, ¿verdad? Es solo que acá lo que lo regula son los andrógenos. Y los andrógenos dicen, bueno, tengo que seguir produciendo conductos, ¿verdad? Y produciendo y produciendo. Y si se dan cuenta, pues a la larga también van a hacer que el órgano sea más grande y que también haya una hipertrofia. Entonces, estas dos regularmente van a estar relacionadas. En la próstata antes se creía de que sí estaba muy relacionado el hecho de una hiperplasia de los conductos con el desarrollo de cáncer. Hoy en día se dice que no es tan así, pero
pues sí, hay todavía algunas teorías que creen que la hiperplasia puede avanzar a cáncer de próstata. Es algo que todavía está en discusión y que hasta hace unos años se creía que era bien así, pero ahora no se sabe. Ahora, respecto pues a infecciones víricas, también pueden producir hiperplasia. Y el ejemplo más claro es el virus del papiloma humano, que pues lo que más comúnmente vemos pues son las verrugas, ¿verdad? Pero también a nivel de cervix, a nivel de aparato genital masculino, también hay una hiperplasia que se da en el epitelio por la infección vírica, que regularmente, como les digo, va a ser por el virus del papiloma humano y que va a producir estas lesiones que pues también al final son un cáncer. En cuanto a la atrofia, lo que se refiere acá es la reducción del tamaño del órgano o tejido por disminución de las dimensiones y el número de células. Entonces, esto es lo contrario. Aquí en la hiperplasia y en la hipertrofia veíamos que el órgano crece. Aquí el órgano se hace más pequeño. Y de igual forma puede ser fisiológica. Por ejemplo, los órganos de la notocorda tienen que hacerse atróficos y desaparecer, ¿no? Pero también puede ser patológica, como lo vamos a ver. La atrofia patológica puede ser por varios mecanismos. El que más conocemos todos, creo yo, es la falta de actividad. Y un ejemplo muy claro de esto es cuando alguien se fractura un brazo. Entonces el brazo no lo va a usar, entonces deja de haber estímulo y lo que sucede es que se deja de usar, entonces dice, bueno, no me sirve, entonces empieza a atrofiar. Pero esto pues, es una lesión que es reversible cuando el hueso pues, ya ha curado, ha pegado, el brazo vuelve a utilizarse y eventualmente todo vuelve a funcionar. Lo que sucede es lo que les decía, la célula se adapta y dice, bueno, como no lo estoy usando, entonces necesito menos energía. Necesito menos nutrientes, y entonces me hago pequeñita, ¿no? Luego puede ser la pérdida de inervación, que esto es la atrofia por denervación, y esto se da regularmente cuando hay lesiones que dañan los nervios, ¿verdad? Por cualquier motivo que sea que me lesione el brazo, si yo me lesiono un nervio, no va a haber inervación, y entonces es como que mi cerebro tiene el mensaje de que no hay uso, y entonces también se atrofia. Luego está la disminución del riego sanguíneo, que esta es específicamente en la isquemia, ¿verdad? Si hablamos, un claro ejemplo es por el corazón, de nuevo, empieza a haber aterosclerosis, ¿verdad? Y se empiezan las paredes del endotelio empiezan a llenarse de esta grasa y llega un momento en el que no hay riego sanguíneo y entonces lo que sucede es, pues, que no pasa más y hay un pequeño infarto, ¿verdad? Que es lo que o una detención del riego sanguíneo. Y esto es lo que se conoce como isquemia. Lo mismo sucede en las personas pues, grandes que tienen hipertensión, por ejemplo, en el cerebro es muy común que hayan estos pequeños infartos, ¿verdad? Que lo que sucede es, pues que lo mismo, la placa de aterosclerosis empieza a estar, hay una disminución del riego hasta que llega un momento en el que hay isquemia. Y entonces, después de eso, lo que sucede es la atrofia. También puede ser por una nutrición inadecuada. El ejemplo más común de esto es las personas o los niños, ¿verdad? Que tienen marasmo, que lo que sucede es que primero el cuerpo utiliza la grasa como energía. Cuando el cuerpo se queda sin grasa para que sea energía, empieza a utilizar el músculo esquelético. Y eso sucede también en los pacientes que tienen cáncer. Entonces, lo que hace es, bueno, ¿de dónde voy a sacar energía? Tengo que sacarla de algún lugar. Entonces, agarro el músculo y me lo como. Y entonces el músculo se vuelve atrófico, ¿verdad? Pero es porque, por ejemplo, en las personas con cáncer lo que sucede es que se estimula el factor de necrosis tumoral y esto les quita el apetito a las personas. Y entonces, ¿de dónde va a tener energía las células si las personas no están comiendo? Pues tiene que encontrarla en algún lugar y lo que hacen es, es agarrar el músculo y agarrar la energía de ahí. Y eso es muy común en los pacientes con cáncer. Luego está la pérdida de estimulación endocrina, que es igual. Si mi cerebro no tiene el mensaje de que necesito de algún factor de crecimiento, pues no lo recibo y entonces hay una atrofia. Y luego está la atrofia por presión, que regularmente también es cuando hay un tumor, por ejemplo, que empieza a comprimir, ¿verdad?, los órganos que están vecinos a él y que lo que sucede al final es que hay una disminución del riego sanguíneo
y hay isquemia y por eso hay atrofia. Pero el mecanismo es básicamente la presión que empieza a ejercer la masa hacia los órganos vecinos. Entonces, lo que tengo es menos tamaño de células, menos necesidad metabólica. Entonces, lo que pasa es que empieza a hacerse la célula pequeña y el órgano se hace pequeño. ¿Cuáles son los mecanismos de la atrofia? La disminución de la síntesis de proteínas y aumento de la degradación en las células. Entonces, tengo menos proteínas y mi célula se está degradando más. Y esto lo hace a través de la vía de la ubiquitina proteasoma, que lo que hace es que la ubiquitina ya no deja que se ligue y entonces empieza a degradarse la proteína. No deja que se ligue la proteína donde tiene que ser, entonces lo que hace es que se degrada. Y lo otro que sucede es la autofagia, que es lo que les decía, que si la célula dice, bueno, no tengo de dónde comer, ya no tengo energía, ya no estoy produciendo, la mitocondria no me está produciendo energía, entonces voy a comerme el músculo. Pero cuando ya no tengo energía de ningún otro lado, lo que la célula hace es que se empieza a comer a ella misma, y esto es lo que se denomina autofagia. Puede que la célula deje algunos orgánulos todavía vivos, por si en algún momento el estímulo deja de existir, pues la célula se puede recuperar. Sin embargo, si el estímulo no cesa, lo que va a suceder es que la célula se va a terminar de comer a ella misma y se va a destruir. El otro cambio que existe es la metaplasia. Este es un cambio reversible en el que un tipo celular diferenciado, epitelial o mesenquimatoso, es reemplazado por otro tipo de célula. Si lo quieren entender en otras palabras, tal vez un poco más sencillas, es un epitelio maduro va a cambiar por otro epitelio maduro. ¿Y esto por qué? Porque hay un estímulo crónico que lo está lesionando y el epitelio que cambia es regularmente un epitelio especializado. Entonces no tiene la capacidad de responder al estímulo y responder una y otra vez. Entonces lo que hace es que lo que sucede es que cambia la vía de señalización y dice, bueno, entonces yo ya no quiero ser un epitelio cilíndrico o un epitelio ciliado, entonces es mejor que sea un epitelio escamoso, por ejemplo, que va a ser mucho más resistente. Pero antes vamos a tener, pues esto ya lo vieron el año pasado, pero el epitelio escamoso es un epitelio que resiste más, es el que vamos a tener en la piel, lo tenemos en el cérvix, por ejemplo, son lugares que reciben estímulos constantes, entonces necesitan ser epitelios que resistan. Entonces regularmente la metaplasia va a ser a un epitelio escamoso. El ejemplo más común es el del cérvix, que es el que vemos aquí abajo, ¿verdad? El epitelio del endocérvix es un epitelio columnar, pero a la hora de que hay un estímulo por inflamación, por infecciones, por ejemplo, repetitivas, hay un daño, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, no, tengo que cambiar este epitelio por otro que sea más resistente, y entonces es reemplazado por un epitelio escamoso. Si lo vemos abajo, vemos que el epitelio columnar tiene ahí sus cilios, como se ve arriba en el dibujito, y el epitelio escamoso vemos la transición, ¿verdad? Que es la metaplasia. Esto, si solo es metaplasia, no es maligno. Sin embargo, si la metaplasia persiste por mucho tiempo, puede que sí se vuelva maligno. Lo vamos a ver también en la metaplasia, por ejemplo, del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene un epitelio cilíndrico ciliado que produce, ¿verdad? Que tiene una secreción. En los fumadores, por ejemplo, crónicos, hay un estímulo constante de daño y lo que hace es, bueno, entonces voy a cambiar epitelio escamoso. El cuerpo lo hace con el fin de protección. Sin embargo, también tiene sus contras, ¿verdad? Es como, bueno, sí, me estoy protegiendo, pero la contraparte es que, por ejemplo, en los epitelios que son ciliados, que son mucoproductores, si no hay producción de moco, esto puede no, por ejemplo, en el caso de los pulmones, ¿verdad? Si no hay un epitelio ciliado y un moco que esté limpiando, se puede decir así, lo que sucede es que cualquier agente que entre, que sea infeccioso, no va a lograr ser arrastrado por estos cilios y entonces puede que empiecen a haber enfermedades, ¿verdad? Y esto, a la larga, como les digo, si la metaplasia mejora, o sea, no se cura, sino que el estímulo deja de existir, el epitelio vuelve a la normalidad, ¿verdad? Vuelve a ser un cilíndrico ciliado, un epitelio columnar,
pero si no cesa y el epitelio escamoso se queda ahí, puede que exista, y regularmente existe, más común en el cérvix y también en los pulmones, que se desarrollan los carcinomas escamosos, que son los más comunes en cérvix y también de los más comunes en los pacientes que son fumadores, y es porque el cambio o el estímulo duró tanto tiempo que esta metaplasia se volvió atípica, ¿verdad? Y se malignizó. También existe otro tipo de metaplasia, por ejemplo, en el esófago, que esta es al contrario, y el esófago tiene un epitelio escamoso. Pero lo que sucede en la metaplasia del esófago es que cambia por un epitelio ciliado, que es como el del intestino. Y esto sucede principalmente en el esófago de Barrett, que es lo mismo que les digo, que al final si meto yo un epitelio que es glandular en un lugar donde había un escamoso, acá las neoplasias que van a surgir son, por ejemplo, los adenocarcinomas, que son los más comunes en el esófago. Y luego está otro tipo de metaplasia, que es la metaplasia del tejido conjuntivo. Y es la metaplasia de órganos mesenquimatosos, que pueden ser tejido adiposo, tejido cartilaginoso o tejido óseo. Un ejemplo de esto es cuando hubo una hemorragia severa, por ejemplo, en una pierna, y en el área del músculo empieza a crecer hueso. Y eso es una entidad conocida, y pues lo que sucede es una metaplasia, ¿verdad? Que se dio porque hubo un estímulo grande que fue la hemorragia y empezó a crecer hueso. Los mecanismos de la metaplasia, esto es importante que lo entiendan, que no es un cambio en el fenotipo de la célula, sino que es una reprogramación de las células madre o de las células mesenquimales no diferenciadas a otro tipo de células para protección, pero no cambia el fenotipo de las células. Y también es importante mencionar que en la metaplasia están íntimamente relacionadas las citocinas, los factores de crecimiento y los componentes de la matriz extracelular. Otro mecanismo importante de la metaplasia es el de la vitamina A. Se ha comprobado que la vitamina A regula la transcripción de los genes por medio de los receptores retinoides, y su ausencia o su carencia, o también el que haya mucha vitamina A, puede llevar a cambios metaplásicos. La perspectiva entonces general de la lesión y muerte celular a lo que nos va a llevar, pues, como les decía, si la lesión, si estos cambios no, al final el estímulo continúa y la metaplasia, sí, o sea, sigue estando ahí el estímulo, el epitelio hizo una metaplasia, pero no funcionó. Es una hipertrofia, pero no funcionó, y el estímulo sigue y el daño es muy severo, lo que sucede es que la célula dice, bueno, entonces tengo que morir. Y hay dos tipos de muerte, la necrosis y la apoptosis. La necrosis es una muerte accidental y no regulada. Es lo que yo les decía, por ejemplo, en una quemadura, ¿verdad? Una quemadura, la célula pues no lo esperaba, ¿verdad? No está regulado, y lo que sucede acá es que hay un daño a las membranas. Y lo que sucede, las lisocimas empiezan a actuar y empiezan a comerse toda la célula. Y los órganos se empiezan a comer la membrana más bien. Y los órganos salen, ¿verdad? Empiezan a salirse de la membrana y salen al espacio extracelular. Y ahí es donde empieza la inflamación, ¿verdad? Entonces, esta muerte celular, pues es lo que vemos así, las heridas, ¿verdad? Que están así inflamadas, que tienen pues, el daño ahí, y es por esto, porque la célula murió, tiene que digerirse de alguna manera, pero no estaba programado, ¿verdad? Entonces sucede la necrosis. Y la apoptosis, que esta sí es una muerte programada, es cuando el ADN o las proteínas son imposibles de reparar, o también se da porque la célula envejece y tiene que morir. Entonces programa su muerte. Acá en esta no hay inflamación, ¿verdad? Y existe otro tipo de muerte, que es la necroptosis, que la vamos a ver también un poco más adelante, pero es, digamos que tiene las dos. Es una muerte que no fue programada, pero más bien es una muerte que no está regulada, pero que sí fue programada. Entonces se cree que al final la muerte celular también interactúa entre la necrosis y la apoptosis, pero
que para fines de que lo podamos entender y pueda como estudiarse mejor, se sigue dividiendo en necrosis y apoptosis, pero ya está bien estudiado que existe esta necroptosis, que igual, ¿verdad? Aquí sí hay inflamación en la necroptosis porque los orgánulos sí se salen al espacio extracelular, pero sí fue programada por la célula. Si lo vemos acá en un dibujito, vemos la célula pues normal, lo que les decía, si la lesión es reversible, lo que la célula hace es únicamente una tumefacción en el retículo endoplásmico y de las mitocondrias, pero se recupera, la célula vuelve a tener su misma forma y se vuelve una célula normal. Sin embargo, si los cambios son irreversibles, va a morir. Existe de nuevo la tumefacción del retículo endoplasmático, la pérdida de los ribosomas, se rompen los lisosomas, la membrana se rompe y ahí es donde empiezan a salir los orgánulos, las mitocondrias empiezan, ya no producen más energía, ¿verdad? Y empiezan como a verse deformes. Se da la condensación nuclear, que es lo que se conoce como pignosis, luego la fragmentación de la membrana celular y del núcleo, que es lo que se conoce como cariorexis, y cuando se termina de destruir el núcleo, la cariólisis. Y ahí termina de morir la célula. Entonces, esta es la última. Si es, no sé si tienen alguna duda o comentario. Voy a dejar de compartir. Sí, Renata creo que dice. Sí, mucho gusto. Fíjese que yo tenía una duda con la metaplasia. Usted dijo que cuando no era maligna, bueno, cuando era maligna, pues, no, perdón, cuando era crónico este estado, era maligno, pero ¿cuánto o aproximadamente hay un tiempo en el que dura el proceso de la metaplasia cuando no es maligna? No, no hay un tiempo determinado. Puede que pasen años, por ejemplo, en el caso del cervix, pongamos, ¿verdad? Que infecciones a repetición, está ahí el estímulo, hay una metaplasia, pero también depende mucho del sistema inmune, ¿verdad? Que el sistema inmune, por ejemplo, en el caso del VPH, pues neutraliza el virus, digamos. Pero puede que en 10, 15 años lo que suceda es que haya algún otro factor que desencadene de nuevo esta activación vírica, por ejemplo, una infección grave en el paciente que estimule el sistema inmune y entonces reactiva esto y empieza a volverse maligna. O sea, no hay un tiempo específico que pase un año o dos, pueden pasar muchísimos años para que esto se vuelva maligno. Igual en el caso de los fumadores, ¿va? Pueden fumar muchísimos años y no hay un tiempo determinado en el que, bueno, esta agresión no cesó, entonces al final lo que sucede es que la célula ya no, o sea, ya se reproduce tantas veces y tan mal que ya no se puede reparar de ninguna manera y entonces empieza a reproducirse mal y se vuelve maligna. Perfecto, muchas gracias. ¿Y Karen? Sí, yo solo quería saber como qué ejemplo nos podría dar como de necroptosis. Mira, realmente puede ser un cambio en alguna vía de algún gen, que un gen mute y entonces cambie la vía de transducción y entonces diga, bueno, tenemos que morir de alguna forma, entonces programa la muerte, pero sí tiene que haber inflamación. Igual la necroptosis la vamos a ver ya bien explicada, si no es en la segunda, en la tercera clase. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. En el chat me pusieron si les puedo enviar la presentación, sí, se las voy a mandar. Igual creo que la clase, si la quieren volver a escuchar, la van a poder volver a escuchar. ¿Y alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿No? Todo bien. Bueno, que no, pero... perdón. Okay. No tengas pena. El lunes tenemos la siguiente clase, ¿verdad? Que vamos, aquí tengo el libro, les voy a decir hasta dónde vamos a llegar, hasta qué página.
Vamos a ver todavía la apoptosis, la necroptosis. Hasta la parte de acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares las vamos a dejar, bueno, sería muy poquito para la última. No, lo vamos a dejar un poquito antes. Es que ahí el programa no tiene especificado el de la tercera clase. Sí, lo vamos a dejar hasta apoptosis. Hasta apoptosis vamos a ver el día lunes y el día viernes vemos lo que queda del capítulo, que ya son los cambios que hacen de calcificaciones, algunas lipofusinas que se pueden ver también como cambios de degradación. ¿Okay? Tarea para hoy no hay, tienen todavía la de la célula, que creo que es importante que la hagan para poder entender también este tema. Y ya la otra semana les voy a hacer la lista pues, de las otras tareas que van a tener que entregar para este primer parcial. Bueno, el martes van a tener laboratorio, ¿verdad? Entonces, a ver qué hacen con el doctor Valdés. Y si no, pues podríamos ver, les puedo hacer una presentación también como para que vean histológicamente cómo se ve un cervix normal, por ejemplo, que no es lo mismo que verlo aquí en una fotita. Tomar ya mejores fotos y ver un cervix normal, un cervix que tiene metaplasia, tal vez un útero grávido que tenga hipertrofia, pero no sé si pues también quieren que hagamos algo de eso mientras nos incorporamos ya a los laboratorios presenciales. Sí, estaría bien, doctora. Perdón, sí, doctora, gracias. Va, entonces voy a buscarles las imágenes esta semana que viene y tal vez la última clase que ya es un poco más pequeña. Podemos hacer eso de ver imágenes como para complementar los laboratorios que está dando el doctor, ¿verdad? Y ya pues en febrero ya vamos a tener laboratorios conmigo y pues la idea es eso, ¿verdad? Que vayamos relacionando pues lo que estamos viendo con las imágenes que se pueden ver al microscopio, que creo que es la única oportunidad que van a tener como de verlo, ¿verdad? Porque pues en el hospital uno lamentablemente no rota por patología, pero pues sí creo que es bonito que lo vean, que puedan ver una célula, que puedan ver cuál es el núcleo, entender básicamente cuáles son los cambios para que el siguiente semestre se les haga mucho más fácil poder entender también ya patología sistémica. ¿Okay? ¿Algo más?